día de hoy voy a ceder la palabra al ingeniero Gonzalo de la Peña Villirique, presidente de la CEPROC, para que inaugure formalmente este curso. Adelante, Gonzalo. ¿Está apagado tu micrófono? No tiene micro. Ahí está. Ya estoy. Buenas tardes. Pues quiero agradecer mucho a la arquitecta Miriam Ursúa, titular de Protección Civil de la Ciudad de México, por supuesto a la maestra María Alejandra Zúñiga Medel y al maestro Rafael Humberto Marín Cambrís, el hecho de que nos compartan sus experiencias y lo que podemos lograr con este curso. Yo creo que es muy interesante para todos. No en todo el país existe un atlas de riesgos quizás tan completo como el que tiene Chiapas, como el que tiene la Ciudad de México, Chiapas quizás, algunos otros estados en el país. Sin embargo, yo creo que con este en particular vamos a aprender a manejar los atlas de riesgos. Yo voy a dar por inaugurado esto. Estábamos esperando que se conectara la arquitecta Miriam Ursúa. Desgraciadamente, por cuestiones de agenda no puede. Pero pues lo doy por inaugurado y nuevamente agradezco la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Me voy a permitir leer una breve reseña de los ponentes del día de hoy. Empiezo por el maestro Rafael Humberto Marín Cambrianis, quien se integrará a este curso taller en la última parte. Es un curso de 3 horas. Rafael Humberto Marín Cambrianis es director general de análisis de riesgo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Él es sociólogo por la UNAM, trabajó como investigador durante 11 años en la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales del CENAPRED, en donde su principal línea de investigación fue la incorporación de la perspectiva social en el estudio de riesgo y los desastres. Ha participado en más de 16 publicaciones, libros sobre el impacto socioeconómico de los desastres en la República Mexicana. Fue parte de las misiones de evaluación realizadas por la CEPAL para eventos como el Stand Wilma en 2005, para las inundaciones de Tabasco en 2007, 2008, 2009 y 2010, y la epidemia de la influencia H1N1 en 2009. También ha sido docente del Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas en temas de gestión de riesgos y vulnerabilidad social. Ha publicado algunos artículos para la revista de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres de Naciones Unidas, y ha tenido la oportunidad de participar en consultorías con el Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD, el BID y la Organización Mundial de la Salud. El maestro Rafael Marín nos va a acompañar en la última hora de este curso. Y continúo con la presentación de la maestra María Alejandra Zúñiga Medel y la dejo en este momento porque a continuación le cederé la palabra para que inicie con su ponencia. La maestra Alejandra Zúñiga es coordinadora del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Ella es ingeniera en computación con estudios de maestría en el área de la gestión de servicios de TI, tecnologías de la información. Ha colaborado en el Centro Nacional de Prevención de Desastres en el área de sistemas de información sobre riesgos, como encargada de la infraestructura tecnológica del Atlas Nacional de Riesgos y de diversos proyectos en Centroamérica, el Caribe y México. También fue líder del proyecto de la segunda versión del Atlas de Riesgo y del sistema de captura de programas internos de protección civil de la UNAM, y actualmente, como ya lo mencioné, la coordinadora del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, quien es la responsable de su administración. Pues bienvenida, maestra. Muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos en este curso, y te cedo la palabra. No sin antes, comentar que el curso tendrá una duración de 3 horas, tendrá unos recesos intermedios a la hora de transcurrido, y antes de entrar al receso de 10 minutos vamos a participar en una sesión de preguntas y respuestas. Quien vaya teniendo alguna duda, vaya escribiéndolo en el chat para que no se pase del momento de la presentación, y en la sesión de preguntas y respuestas también abriremos el micrófono a un número limitado de participantes para que haga el cuestionamiento de manera directa. Nuevamente, gracias, maestra Zúñiga. Es tuyo el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Les pido por favor que apaguemos las cámaras para hacer más eficiente el uso de la red, la conexión, y en la sesión de preguntas y respuestas volvemos a abrir las cámaras para que la maestra ubique cuando alguien participe. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a todos por la invitación. Voy a también yo apagar mi cámara para
para garantizar también aquí en internet, pues que sea lo mejor posible el flujo de la presentación. Entonces, este taller lo hemos dividido en 3 partes. Pues esta primera parte, platicar con ustedes un poquito acerca de los atlas de riesgo, sobre todo enfocado principalmente al de la Ciudad de México. Les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, no sé si ahí la están viendo. Sí, ya lo vemos. Muchas gracias. Maestra, perdón, si no quiere compartir la liga para ponerla en el chat, por favor, también. Sí, si quieren ahorita que ya entremos al portal, para que no se me distraigan, porque seguro si la compartimos ahorita, se van a empezar a meter, pero ahorita mejor entramos juntos, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, creo que es importante que platiquemos acerca de qué es lo que hay atrás de los atlas de riesgos. Yo tuve la oportunidad de empezar el grupo de trabajo ya totalmente independiente y nacido en Senapred con el Atlas Nacional de Riesgos, y empezamos a aprender muchas cosas de los elementos que conjuntan los atlas de riesgos. Sabemos que la información y las investigaciones son importantes, sin embargo, resaltar la importancia, tal como lo mencionaban al inicio, que todo esto, si se queda en papel, pues al final de cuentas ahí se queda y nadie lo consulta y nadie lo aprovecha. Entonces, parte importante, a lo mejor muchos se preguntan, pues mi formación en realidad es en computación y en sistemas, ¿y por qué sé de los atlas? Pues sobre todo porque empezamos a descubrir todos los elementos tecnológicos, informáticos, que nos podemos ayudar para precisamente darle toda una base lo suficientemente fuerte a los atlas y que puedan entonces cumplir los objetivos que esperamos. Entonces, de todo eso vamos a platicar ahorita para que veamos qué es lo que necesita este atlas de riesgos. Entonces, muy rápidamente, lo que es un atlas de riesgos, pues esto lo podemos, sobre todo está enfocado al Atlas de la Ciudad de México, lo vemos en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, habla ya de un sistema integral. Vean que estoy poniendo con rojo esa primera parte, sistema integral. Esto quiere decir que ya no es un conjunto solo de mapas impresos, ya no es un libro, a lo mejor como mucho nos tocó en la escuela, de que decíamos Atlas y pues era ese libro pesado que llevábamos todos los días y que nunca usábamos. Y al final de cuentas, esto se convierte ya en un cambio de que ya es un sistema, es decir, ya debe tener ciertos componentes que me deben dar un objetivo conjuntados o de alguna manera interconectados. Y sobre todo la parte integral, porque el Atlas no se hace solo, o sea, el Atlas no lo hace una sola persona, el Atlas no lo hace una sola entidad, sino vamos a ver que la participación a diferentes niveles, tanto de gobierno como académicos, como de la misma población, todos tienen un papel muy importante en la integración de un Atlas, porque al final de cuentas, pues es esta base de conocimiento que nosotros queremos generar para que a partir de allí nosotros podamos tomar decisiones. Entonces, eso es lo que se busca, que sea este sistema integral, especialmente de información de la Ciudad de México, que entre otras cosas va a conjuntar los atlas de riesgos de las alcaldías. Y aquí se pone algo muy interesante, porque eso significa que no, a diferentes niveles debemos tener diferentes tipos de información. Es decir, nosotros no podemos abarcar absolutamente toda la ciudad, sino que necesitamos ayuda de los siguientes niveles, porque ellos son los que mejor conocen su propia alcaldía, su propia zona. Entonces, esto en realidad se conjunta desde varios niveles de información. Entonces, uno principal, claro está, son las alcaldías.
¿Qué tipo de información es el que va a contener los atlas? Pues sobre todo la parte de daños y pérdidas esperados. Eso es algo muy importante. Esa parte de esperados significa que entonces vamos a hacer una aproximación, significa que vamos a tener que dar por hecho algunas cosas para poder cuantificar lo mejor posible algo. Es decir, ya de una vez les digo, lo que les voy a mostrar no está escrito en piedra, todos los atlas de riesgos son mejorables, todos los atlas de riesgos se les puede meter más cosas, sí, claro que sí. El objetivo de esta presentación sobre todo es que ustedes vean lo que tenemos, hacia dónde vamos y obviamente cómo todos podemos colaborar para seguir alimentando a estos atlas, ¿no? Entonces, estos atlas nunca están terminados, nunca están totalmente actualizados porque todo va cambiando, todo es dinámico, entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que todo está en construcción constantemente, ¿sí? Entonces, aparte de los daños y pérdidas esperados, también estaremos mostrando un resultado de un análisis espacial y temporal, es la ventaja y es la propia naturaleza de los atlas, que tienen una información que nosotros le podemos dar una ubicación, una localización espacial, y que esto nos permite entonces hacer ciertas relaciones o nos permite tratar de hacer ciertos análisis que nos lleven a poder tal vez explicar algún fenómeno o poder tomar medidas para cualquier impacto de algún fenómeno. Entonces, la parte del análisis espacial y temporal es súper importante porque también nos dice cómo se comportó la ciudad hace años, si esto que estamos viviendo ahora ya había pasado antes, cómo es que ahora es diferente. Entonces, de todo eso se va aprendiendo. Y la interacción, obviamente, vamos a darnos cuenta que como estamos hablando en un atlas de riesgos, entonces vamos a ver que el riesgo se compone de varios factores y precisamente los atlas estaremos esperando que sean esos factores los que estemos visualizando. ¿Cuáles son esos factores? Los peligros, la vulnerabilidad, la exposición y los sistemas expuestos. Ahorita vamos a ver cómo es que se interrelacionan estos factores o cómo es que nosotros pudiéramos en algún momento llegar a calcular el riesgo. Entonces, ¿cuáles son estos componentes del riesgo? Yo lo pongo en esta pirámide, al riesgo lo pongo en medio y le pongo sus tres componentes, que es el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Y el peligro lo pongo arriba porque en realidad todo va a depender de eso. ¿A qué vamos a referirnos con peligro? Pues principalmente a ese cálculo que nosotros tengamos para poder explicar de alguna manera algún fenómeno. Puede ser una lluvia, puede ser un sismo, puede ser un deslizamiento de laderas. Entonces, cualquier ese tipo de fenómenos de nosotros podamos cuantificar y de alguna manera con cierta probabilidad nosotros podamos decir cómo se comporta ese fenómeno, es lo que estaríamos hablando de lo que es un peligro. Y al final de cuentas, la vulnerabilidad y la exposición siempre van a depender de este peligro que nosotros analicemos. Es decir, nosotros nunca vamos a tener una vulnerabilidad general de algo. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, ese algo siempre es vulnerable dependiendo de con qué lo estemos comparando. Siempre va a ser una vulnerabilidad, siempre esa vulnerabilidad va a tener un apellido, ¿sí? Entonces, esta vulnerabilidad nos va a permitir, de alguna manera, relacionarla siempre hacia un peligro. Y la parte de la exposición es lo mismo. Una población o un cierto inmueble puede estar, va a ser exposición o le vamos a llamar exposición dependiendo también del fenómeno del cual estemos analizando. No todo el territorio, ni todos los inmuebles, ni toda la población está expuesta a lo mismo. Eso va a depender de cómo nosotros vayamos analizando. Entonces, les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo podríamos empezar a identificar estos elementos del riesgo. Entonces, si nosotros recordamos, uno
uno de los fenómenos que más le pegan a la ciudad precisamente pues es la lluvia. Y de esta lluvia, pues por sí misma no presentaría ningún problema, sino las afectaciones que puede ocasionar, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ocasionar? Pues sobre todo la parte de las inundaciones. Y sabemos que esas inundaciones pues pueden causar ciertos daños. Entonces, por ejemplo, hablando de una inundación, si nosotros quisiéramos identificar la exposición, pues siempre la exposición va a ser aquella en la cual pueda haberse afectado pues por esta inundación. Si en realidad tenemos alguna casa o algún conjunto de inmuebles en los cuales no está cerca de la zona que se inunda, pues entonces queda fuera de nuestro análisis, por lo tanto eso no sería parte de la exposición. Pues la exposición en realidad es pues todo aquello que pueda afectarse por ese fenómeno. Entonces, si no se va a afectar por ese fenómeno, entonces no es considerado como una exposición para ese fenómeno en particular. Recuerden que siempre analizamos al fenómeno en particular. Después, ¿cómo relacionamos al peligro y la vulnerabilidad? En realidad todo depende, porque si el peligro si esta lluvia, por ejemplo, si nosotros estamos analizando la lluvia y esta misma lluvia no es lo mismo que nos dure con cierta intensidad unos 5 minutos a que esta lluvia incluso tenga una mayor intensidad y nos dure 1 hora. Entonces, eso es diferente, el comportamiento va a ser diferente y los resultados van a ser diferentes. Entonces, dependiendo, precisamente ahí es donde entra el peligro, dependiendo de cómo se esté manifestando el fenómeno, entonces también va a ser la vulnerabilidad que se va a tener. A lo mejor en una casa, si llueve relativamente ligero y por unos 5 minutos, pues vamos a ver que no hay mayor problema, no hay mayor daño. Pero ¿qué pasa si ahora esto lo cambiamos a una lluvia que dura mucho más tiempo, es mucho más intensa? Entonces podríamos ya estar hablando de una inundación, podríamos estar hablando ya de que el agua ya se va a empezar a meter a las casas y va a empezar a afectar los muebles y demás. Entonces ya no estamos hablando de lo mismo. Entonces ahora, en este caso, la vulnerabilidad de mi casa, pues entonces ya le decimos que está siendo mucho más vulnerable a este tipo de peligro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tanto vulnerabilidad como exposición se mueven dependiendo de nuestro peligro y se mueve depende de lo que estemos analizando. Entonces, si nosotros vamos a analizar un fenómeno en específico, va a tener su propia exposición y su propia vulnerabilidad. Y nosotros analizamos, por ejemplo, sismo, pues vamos a tener sus características en las cuales vamos a tener cuál es la exposición y cuál es la vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues depende de cómo se comporta el fenómeno, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, también poner una casa y decir, bueno, es vulnerable a las inundaciones y es vulnerable a sismos, pues eso depende. Porque no es lo mismo que nosotros tengamos ciertas protecciones a la casa para que no se nos mete el agua, y muy diferente va a ser para que no se nos caiga en un sismo. Si se dan cuenta, son 2 cosas o 2 medidas diferentes que vamos a tener que tomar dependiendo del fenómeno. Entonces, a partir de aquí, de todo esto que les he comentado, entonces siempre la pregunta es, bueno, ¿qué tan difícil es cuantificar el riesgo? Pues si se dan cuenta, cuantificar el riesgo es bastante complejo, sobre todo porque no todo está aislado. Cuando hay un sismo, por ejemplo, lo primero que sucede son fugas de gas y entonces ya tenemos la presencia de otro fenómeno, lo que también puede seguir sucediendo otro tipo de cosas que en realidad todo fue a partir del impacto de un solo fenómeno. Entonces, si se dan cuenta, cuantificar este riesgo es muy complejo porque no podemos aislar totalmente a las variables, no podemos medir precisamente muchas cosas. Por ejemplo, en la parte de las inundaciones, sobre todo urbanas, la cosa más compleja es poder modelar el comportamiento, sobre todo en la parte del drenaje. Entonces, esto se convierte en algo muy complejo. Sin embargo, no quiere decir que no podamos tener un acercamiento, no podamos tener resultados, ¿no? Por eso les decía al principio, hay muchas cosas que vamos a tener que dar pues por sentado o vamos a tener que hacer pues algún tipo de consideraciones para que al final podamos tener un resultado de tomar decisiones.
porque si estamos esperando a que en realidad todo sea cuantificable de la manera así perfecta, pues en realidad también es mucho esfuerzo, es mucho tiempo, pues también se necesita mucha inversión, y a lo mejor con los acercamientos que nosotros podemos tener ya podemos empezar a tomar decisiones, y eso nos ayuda a seguir avanzando. Entonces, por eso les decía, nada está escrito en piedra dentro de los atlas de riesgos, todos son mejorables, todos podemos empezar a ponerle información y que cada vez lo que se muestre pues nos dé mucho más valor a lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, definitivamente sí es complicado cuantificar el riesgo. Los atlas de riesgo tienen un importante papel porque se empezaron a dar cuenta que mientras más conocemos y mientras más información tengamos, entonces tenemos más herramientas para poder tomar decisiones. Entonces, por eso ahorita les voy a mostrar dos lugares en los cuales los atlas de riesgo se convierten como en la base o en el inicio de todo un proceso. Entonces, uno de ellos es, como ustedes bien saben, es el ciclo de la gestión integral de riesgos, en el cual nos permiten, y como primer paso, la identificación de riesgos y previsión. Entonces, este primer paso de identificación de riesgos, pues al final de cuentas es un análisis del territorio, es un análisis de muchísimas cosas, y eso está o debe quedar plasmado en los atlas. Entonces, digamos que el atlas de riesgos, uno de los principales objetivos es la identificación de estos riesgos, es en esta primera etapa del ciclo. Sin embargo, no quiere decir que no pueda interactuar en el resto de las etapas del ciclo. También puede ser, incluso en la actualidad se trata de que mucha de la información de las otras etapas esté en el atlas de riesgos, porque eso nos permite seguir creciendo esta base de conocimientos y seguir avanzando en poder conjuntar esta información, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues obviamente nos va a servir como punto inicial o como primer punto de partida. Y también nos sirve si nosotros queremos tener un sistema de alerta temprana. Entonces, la Secretaría también tiene su sistema de alerta temprana, que ahorita en este momento se está mejorando. Al final les platico cuáles son los nuevos proyectos. Sin embargo, una de las cosas importantes que se tienen en la parte del sistema de alerta temprana, pues es el conocimiento y mapeo de amenazas, que precisamente otra vez nos lleva al atlas de riesgos, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, son dos grandes ciclos, grandes sistemas en los cuales, pues si no tenemos un comienzo que es la base de conocimiento o eso que nosotros queremos saber, pues no podemos seguir avanzando dentro de este sistema, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la importancia de estos atlas de riesgos, o qué se esperaría, o qué productos serían lo que estaríamos esperando una vez que nosotros empecemos a construir los atlas? Pues en primer lugar, nosotros debemos tener un sistema en el cual toda la información, absolutamente toda la que se encuentre en los atlas de riesgos, tenga una ubicación espacial. Entonces, eso es ya de entrada, todo debe tener coordenadas, al menos latitud, longitud, porque sin eso en realidad no podemos avanzar y no podemos hacer un análisis, no podemos mostrar resultados. Entonces, lo primero, para toda la entrada de lo que es el atlas de riesgos, pues es precisamente datos georreferenciados con esas coordenadas para que nos permitan localizar esos puntos o esas áreas que nosotros queremos, ¿sí? La otra parte es, bueno, ¿qué información va a estar asociada a esos datos georreferenciados? Si nosotros vemos solo un punto, pues nosotros no sabemos si eso es una casa, si eso es un grupo de personas, si eso es una inundación. Entonces, la ventaja de que nosotros podamos incorporar información adicional a eso que nosotros estamos localizando es sumamente vital. Porque si nosotros no asociamos esa información mínima para poder identificar lo que nosotros estamos viendo, entonces esto nos puede llevar a unas malas interpretaciones y por lo tanto malas decisiones, o pudiera afectar esas decisiones a algo, a alguien en particular. Entonces, por eso es muy importante que se tenga información asociada a todo esto que nosotros estamos montando en el atlas.
Sobre todo, por ejemplo, el Atlas de la Ciudad de México se ha preocupado por poner siempre las fuentes de información, porque como bien ya dijimos, los atlas no los forma una sola persona, un solo ente, es un conjunto de información. Entonces, todas estas fuentes siempre se tratan de poner en la información para que todos digan, ah, pues mira, pues si esto viene ya de una fuente confiable, ¿no? Entonces, nosotros en ese momento ya podemos tener la confianza de usar la información, ¿no? Entonces, por eso es siempre importante el origen de los datos y esta serie de información que nos va a dar la descripción de lo que estamos viendo, ¿sí? Cómo lo debemos interpretar, que si yo lo veo rojo, yo lo veo amarillo, ¿qué significa? Entonces, toda esta información asociada a todo lo que vamos a meter en el Atlas es importante. ¿Qué tipo de información es la que debe ir? Pues como ya lo dijimos, información acerca de los fenómenos, del comportamiento esperado de estos fenómenos, cuál va a ser este sistema expuesto de acuerdo a cada uno de estos fenómenos que estemos analizando, la vulnerabilidad que va a tener cada uno de estos sistemas expuestos dependiendo de los fenómenos que nosotros estemos analizando y sobre todo si es posible llegar ya a una cuantificación de riesgo, pues sería lo mejor, ¿sí? Entonces, todo esto obviamente necesita una serie de herramientas tecnológicas, que eso era algo que hace mucho todavía no se hacía, pero generalmente los atlas han ido avanzando conforme ha ido avanzando la tecnología. Por ejemplo, cuando yo hice mi servicio social en el Senapred, hicimos el primer atlas nacional de riesgos de escritorio. Es decir, era algo que se instalaba, o sea, lo ponías en tu computadora, le dabas doble clic, se instalaba, y ahí en esa instalación pues venían las capas de información y venía el sistema. Entonces, a partir de ahí empezabas ya a interactuar con la información. Entonces, por ejemplo, desde allí, desde el primer atlas de riesgos que se hizo así, de esta forma, hasta ahorita, donde ya existe un boom totalmente de la parte tecnológica, donde ya podemos utilizar nuestros teléfonos para poder visualizar cualquier tipo de información, cuando ya tenemos nuestra conectividad a internet mucho más rápida, entonces ya podemos descargar información, ya no la necesitamos tener nosotros. Ahora ya nos conectamos a otras fuentes sin ningún problema, no importa que la fuente esté a miles de kilómetros de donde yo estoy, no importa, con el poder del internet, entonces tenemos acceso a esa información. Entonces, entre la evolución de la tecnología, entre los diferentes lenguajes y herramientas que han surgido en el internet y entre las comunicaciones y los teléfonos, entonces esto nos permite crear herramientas, nos permite ahora construir cosas mucho más rápidas, mucho más enfocadas, con mucho más valor que antes, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que ir como a la par de la tecnología para ir mejorando lo mejor, pues lo más rápido posible para ir aprovechando todas estas oportunidades que tenemos, ¿no? Y al final, entonces, ¿qué vamos a tener de los atlas o qué esperamos tener de los atlas de riesgos ya como salida después de todo esto? Pero obviamente vamos a querer plasmar un conocimiento, un cierto conocimiento, porque al final de cuentas toda esta información, todo este conjunto de información, nosotros vamos a empezar a analizarlo y vamos a poder responder a varias preguntas, ¿no? Que antes a lo mejor no se podía hacer, no podíamos saber si como hoy, como este año llovió, ha llovido en otros años, por ejemplo, y cuáles son los factores entonces que han cambiado por los cuales se presenta de esta forma, por ejemplo. Entonces ahora con la pandemia, pues sabemos que una de las cosas que han bajado, pues obviamente la parte de las actividades en la calle, sin embargo, hay otras que han subido, por ejemplo, como la gente está en sus casas, pues empiezan a meter en arreglar sus cosas y, por ejemplo, hemos tenido un aumento en los accidentes de cortocircuitos. Entonces, todo ese tipo de cosas empiezas a darte cuenta que es algo que si no lo tuvieras registrado o no se estuviera guardando, pues no podrías enterarte, ¿no? Entonces, uno es el conocimiento geográfico, las soluciones que se van a poder llevar a cabo gracias a esa información. La ventaja de los atlas de riesgos es que puede tener información
tan especializada como de universidades o de algún tipo de personas muy especializadas, estudios y demás, que nos van a servir para realizar otros estudios o para empezar a darnos cuenta de que podemos ir indagando o hacer unos estudios mucho más avanzados en ciertas zonas que como consecuencia del primer estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser tan específico como eso o como mostrarnos en realidad otro tipo de cosas que nosotros las pudiéramos interpretar a simple vista, ¿sí? ¿De qué va a depender? Pues dependiendo del usuario en el cual esté interactuando con el Atlas. Entonces puede tener cosas tan específicas como estudios y los valores y los resultados de los estudios, como a lo mejor nada más una especie de semáforo donde diga que si yo veo algo en rojo, entonces quiere decir que algo pasa ahí y entonces que le tengo que poner atención, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de los Atlas, que puede ir en diferentes niveles, mostrando diferentes niveles de información para diferentes usuarios, ¿sí? Y obviamente, ¿para qué va a servir todo esto? Pues para una toma de decisiones. La toma de decisiones que puede ser estratégicas, a lo mejor para una planeación territorial, que sería lo ideal a partir de los atlas de riesgos, decisiones a lo mejor para ciertos planes estratégicos de gobierno, para cierta ayuda o para cierta focalización de recursos. Esto nos permite ir tomando decisiones también a un nivel táctico, a un nivel operativo, ya para la atención a la emergencia, por ejemplo. Entonces, es variado la forma en que nosotros podemos utilizar esa información. Lo único que sí es que debemos tener mucho cuidado de que cómo nosotros damos uso a esa información. Esa información generalmente está creada con un cierto propósito y nosotros nunca debemos darle otro propósito. Es decir, a mí me pasó en algún momento en donde en el portal de datos abiertos de la Ciudad de México empezaron a poner las colonias que habían sido, con lo que tenían más casos de COVID, más casos positivos, y empezaron, por ejemplo, a usarlas en el sector privado para no contratar a gente. Entonces, en realidad eso no era el objetivo, por ejemplo, de la publicación de esa información. La publicación de esa información era con el objetivo de tomar estrategias a nivel jefatura de gobierno para darles atención prioritaria a esas colonias y poder reducir los casos. Pero, por ejemplo, lo que empezaron a hacer otros fue una discriminación a partir de esa información. Entonces, si se dan cuenta, los atlas siempre deben ir acompañados de cuál es el objetivo de esta información y al final no vamos a poder controlar todo, siempre va a ser, siempre debemos cuidarnos de que algo así pueda pasar, ¿no? Y por eso siempre debemos ser muy claros en las fuentes de información, en las metodologías de la información, porque eso nos permite decir hacia dónde vamos con la publicación de esta información, ¿no? Entonces, ¿cómo se compone el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México? El Atlas de la Ciudad de México se compone de diversas fuentes como las unidades de gestión de riesgos, protección civil de las alcaldías, como de las encuestas y de los censos que hacen también ciertas entidades, tanto federales como locales, como estudios y investigaciones de los diferentes sectores educativos, que también son bastante buenos todo lo que hacen y cuando se puede integrar al Atlas le agrega un valor muy, muy importante. Por ejemplo, también del CENAPRED. El CENAPRED se focaliza, aunque es exclusivamente a nivel nacional, sin embargo, sí hemos trabajado con ellos para ciertas cosas muy locales, porque pues ahí hay todo el grupo de expertos en los diferentes fenómenos, entonces siempre tener esa colaboración nos ayuda mucho. ¿Cuáles son estas etapas de información que nos van a permitir que desde cero podamos nosotros mostrar la información en los atlas? Es decir, ¿qué tratamiento damos o cuál es el proceso que nosotros tenemos en la Secretaría para poder poner información en un atlas? En este caso, el de la Ciudad de México. Lo primero es la parte de la generación de información.
Entonces, esta generación de información, lo que sucede es que cómo nosotros obtenemos esta información. Como ya lo había dicho, puede venir de una fuente externa, como lo vimos en la diapositiva pasada. Sin embargo, puede haber una que también sea de la propia Secretaría. ¿Cómo o cuándo sucede eso? Cuando se hacen levantamientos en campo. Entonces, estos levantamientos en campo hasta ahorita pueden ser desde una visita con algún especialista en campo y que tenga una cédula, igual vaya poniendo ahí una serie de características de algún inmueble o de algún tipo de barranca o de algún otro sitio que se considere en riesgo. O también puede ser a través de aparatos especializados, uno que es el georradar, que en realidad, como su nombre lo dice, es una tecnología de radar que nos va a mostrar ciertos patrones de lo que sucede en el subsuelo. No es precisamente una foto de lo que hay allá abajo, sino simplemente es una serie de interpretaciones de cómo se comporta la señal cuando se manda hacia el subsuelo, ¿no? Entonces, podemos identificar posiblemente algún tipo de hundimiento, podemos identificar algún tipo de tuberías que pudieran estar ahí presentes y que a lo mejor pues ayudarían a saber que están allí para algún tipo de obra o por algún tipo de comportamiento extraño que tenga esa área. Y por otro lado, pues está la parte del dron. El dron en realidad es una herramienta que nosotros usamos mucho, sobre todo para poder tener información muy detallada de pequeñas zonas. Esto es algo importante porque algunos piensan que porque se puede volar el dron y tiene una cámara, pues entonces, ¿por qué no lo hacemos en toda la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y en realidad, el dron es un elemento limitado, tiene cierta autonomía dependiendo de unas baterías y obviamente pues tiene un límite, es decir, no podemos estarlo volando más allá de ciertas baterías que tengamos nosotros, y también el tiempo y las condiciones son importantes. Solo se pueden volar de día, con lluvia no es posible, si hay mucho viento muy fuerte tampoco, porque entonces no se tiene control. Entonces, por eso se debe pensar muy bien en cuándo utilizar ese tipo de aparatos y si en realidad nos van a ayudar a darnos eso que nosotros buscamos. Entonces, por eso es importante que haya un análisis previo, ya sea en campo o a través del propio Atlas, de la información que se tiene, para ver si es factible y si nos ayuda con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, también otra cosa que hacemos es que si hay información que de alguna manera existe, pero no se ha digitalizado, pues entonces también se puede hacer una digitalización. También si algo existe en unas tablas, por ejemplo, de Excel o de cualquier otro documento, y se tiene con la suficiente información, pues se puede ubicar y ya se puede poner en coordenadas X y Y y se puede ir agregando, ¿sí? Entonces, digamos que toda esa parte inicial pues la hace también la Secretaría. Lo siguiente es cómo vamos a almacenar esta información, y aquí es donde, en todos estos pasos que les estoy explicando, en todo se entra la tecnología. Entonces, desde la generación ya vimos que podemos usar diversos instrumentos, incluso nosotros usamos ciertas herramientas geográficas para poder trabajar con la información. Después viene el almacenamiento, es decir, cómo vamos a guardar toda esta información. Si nosotros ya hicimos un levantamiento, ¿cómo lo vamos a guardar? ¿Cuánto espacio va a ocupar? ¿Cómo lo vamos a publicar? Si nosotros ya tenemos cierta información, ¿cómo vamos a ir construyendo la base de datos? ¿Cuál es la información mínima que debe contener? Entonces, incluso los documentos asociados a esta información. Generalmente la información geográfica que se maneja en los atlas no está sola. Tiene un documento asociado explicando una metodología, explicando una investigación, explicando los alcances y las limitaciones y lo que se supuso para poder mostrar esos resultados. Entonces, esos documentos también son súper importantes que vengan acompañados de esta información y de esta publicación.
Como tercer paso, pues nosotros tenemos precisamente la publicación de la información. Es decir, ya una vez que nosotros le hemos dado el tratamiento a la información, ya una vez que lo tenemos guardado en los repositorios de los atlas, ahora tenemos que publicar la información. Ya otra vez entra la tecnología. ¿Cómo la publicamos? Pues ya existen ciertas tecnologías en donde ya nos permiten tener en el internet una publicación de esta información y que pueda cualquiera que tenga acceso a internet pueda consultarla. Entonces, esa es una ventaja y es algo que se está aprovechando dentro del Atlas de la Ciudad de México. También este tipo de tecnología nos permite ir publicando cada vez cosas más complejas y con mayor información, por ejemplo, una imagen como resultado de un vuelo de dron, que en realidad si nosotros lo hacemos desde internet, es bastante información, sin embargo es posible ya con toda la tecnología que tenemos actualmente y con las velocidades también de internet. Entonces, cada vez nos pone mayor facilidad para que nosotros pongamos a disposición todo este tipo de información, ¿no? Y por último, una vez que ya se tiene, digamos que acceso a esta información ya publicada en internet, lo otro es hacer las herramientas, es decir, yo ya sé que ya puedo visualizar cierta información, pero hay ciertas herramientas que me van a ayudar a mí a poderle trabajar a esta información mucho más fácil. Entonces, ¿qué herramientas pueden ser? Pues una herramienta de análisis, a lo mejor si yo estoy interesada en un área muy particular, eso lo vamos a ver, por ejemplo, en uno de los módulos del Atlas. Si yo estoy interesada en un área en particular, bueno, ¿qué hay, por ejemplo, en esa área? ¿No? Hay cercas gasolineras, hay cerca ha habido algún tipo de inundación, ha habido algún tipo de deslizamiento, ¿qué ha habido? ¿No? Entonces, eso nos ayuda mucho a darnos cuenta de cuál es nuestro entorno y cómo es que nosotros podemos ir identificando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estas herramientas y estas aplicaciones ya nos dan la facilidad de poder trabajar con la información. Si yo quiero verla, quiero descargarla, yo quiero trabajar con ella después, yo quiero a lo mejor poner mi información. Entonces, toda esta serie de herramientas que obviamente también otra vez la tecnología nos ayuda a ir pues poniéndolas y que todos las empecemos a aprovechar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son 4 etapas que está haciendo la Secretaría de manera constante y que pues en cada una de ellas la tecnología y los avances que existen pues son importantes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Ahorita yo les voy a mostrar lo que es el portal. Sin embargo, lo que hay en el portal no es todo el Atlas, eso es cierto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hemos puesto en el portal toda la parte del Atlas? Porque hasta hace poco tiempo, podemos decir hasta desde que inició esta administración hasta hace unos meses, nosotros teníamos limitaciones en cuanto a infraestructura, tanto de computación como de software. Entonces, una de las cosas al momento de entrar en esta nueva administración fue que nosotros pudiéramos adquirir todo este tipo de cosas que sabemos que se necesitan para la gran cantidad de información que genera la ciudad. Entonces, afortunadamente, estamos ahorita ya en la culminación de ciertos proyectos que nos han permitido tener un mejoramiento en la tecnología, un mejoramiento en los equipos, y que entonces ahora sí nos va a permitir poder publicar y poder poner a disposición toda esa información que ya se ha venido trabajando. Entonces, lo que les puedo contar es que ya tenemos una actualización de infraestructura tecnológica que nos va a permitir entonces poner en internet pues mucho más información de la que se tiene ahora. También mucho de lo que se ha trabajado ahorita es con las alcaldías y con sus atlas. Sin embargo, por la misma limitación tecnológica no hemos tenido oportunidad de publicar todo lo que ya se ha trabajado. Entonces, en estos próximos meses ya vamos a empezar a montar todo lo que se ha trabajado en conjunto con las alcaldías. Entonces, ahí está bien interesante porque se traen muchos proyectos. La Secretaría no solamente trabaja con las alcaldías del lado digamos, del Atlas de Riesgos, sino que también trabaja en múltiples proyectos de capacitación, de resiliencia, de muchas otras cosas, y entonces estamos conjuntando toda esa información para poderla mostrar y que todos se den cuenta todo el trabajo que se ha hecho
y cómo podemos a partir de eso ir empezando a tomar acciones, ¿no? Porque recuerden que esto pues solo es la base de conocimiento, ¿no? También tenemos una publicación, vamos a hacer la publicación de los levantamientos, ahorita que les digo que hay de georradar y de dron. Entonces, pues vamos a ir empezando también a publicar todo lo que se ha podido tener en la ciudad y que pues si a alguien le puede servir para algún tipo de análisis o a otra entidad para algún tipo de toma de decisión, pues que sea posible y que no se dupliquen trabajos, ¿no? También estamos trabajando con las alcaldías para que haya herramientas suficientes para que ellos puedan fácilmente actualizar sus atlas. La verdad, las unidades de las alcaldías están muy limitadas, tanto en personal como en recursos. Entonces, pues aprovechar un poquito los recursos que tiene la Secretaría y apoyar en esa parte para que cada vez más y más vaya creciendo esta base. También vamos a poner la parte de cursos de capacitación en línea, por ejemplo. Siento que eso es algo que la pandemia por lo menos nos ha dejado, ¿no? Que podemos conectarnos por otros medios, que podemos hacer talleres como este con muchísimas personas y cada quien está seguro en su casita y al final de cuentas pues podemos capacitarnos y enterarnos de otras cosas. Entonces el Atlas de Riesgos también va para allá, va para varios cursos de capacitación en línea, para que pues cualquiera pueda tomarlos y verlos y repetirlos las veces que quiera para que pueda ir viendo las herramientas que tiene el Atlas y cómo poder usarlas, ¿no? Y al final queremos ya entrar en los análisis de información geoespacial. Ahorita vamos a darnos cuenta que los análisis que hay ahorita son muy sencillos, sobre todo son principalmente de ubicación, pero no hay como tal un análisis del comportamiento de la información. Es decir, si está asociado con algún tipo de otras variables que se presentan en la ciudad. Entonces es lo que queremos empezar a probar para ir pues dando otro tipo de conocimiento y otro tipo de soluciones a lo mejor a ciertas problemáticas que se pudieran ir presentando, ¿no? Entonces, pues lo que sigue ya es empezar a ver el portal del Atlas, pero me gustaría hacer una pausa aquí para ver si no tienen preguntas y para poder ir respondiendo. No sé si me pudieran ir apoyando en eso. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta y que quiera exponerla ante el micrófono. Si pueden levantar la mano, por favor, ahí en los participantes o escribir la pregunta en el chat si levantan la mano para abrir el micrófono. Por ahí Lisette levantó la mano. Lisette, ¿sí nos escuchas? Bueno, sí, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Yo tengo una duda, está súper interesante. Yo estoy aquí en Jalisco, soy consultora y quiero saber si hay una habilitación o una parte del Atlas que ustedes usan para consultores, para levantar datos que nosotros levantamos o para participar no solo en la consulta, sino en el llenado, o se está pensando en una posibilidad así para la información que nosotros recabamos en las unidades de negocio donde participamos, poderlas compartir. No sé si esa es mi duda, estaría contemplado que también se incorporen consultores o terceros acreditados en esta aportación dinámica que mencionabas. Sí, qué bueno que lo preguntas. Excelente. Sí, claro que sí. Hay una parte que estamos trabajando
precisamente para colaborar acerca de, porque esta información obviamente, el Atlas de Riesgos, pues su proceso de actualización sería mucho más rápido si empezamos a tener pues una colaboración muy cercana tanto con terceros acreditados. Ahorita estamos pensando en primera instancia con terceros acreditados la parte de los estudios de riesgo. Entonces, por ejemplo, ya en los nuevos lineamientos pues ya se tiene una serie de cosas que se están agregando y todo esto ahorita estamos haciendo una herramienta para que sea totalmente automática, porque hasta ahorita lo que existe es que todo se queda en papel otra vez. Entonces, para que eso no pase, ya en este año vamos a sacar una herramienta precisamente para que los estudios de riesgo se puedan capturar desde internet a través de una clave, a través de los terceros acreditados, y entonces todo lo que... toda esa información que se recaba en campo, porque eso siento que es algo que no podemos hacer como secretaría y también como alcaldías a veces no da la vida. Entonces, precisamente ustedes que sí van a campo y que sí están viendo las cosas, pues que entonces ustedes empiecen a poner toda esta información. Entonces sí se tiene contemplado, por el momento ahorita solo con terceros acreditados, pero ya en este año estaremos sacando la primera versión de esta aplicación para que ya empiece a verse de manera automática la actualización en el Atlas de Riesgos. Adelante, Israel Solano. Buenas tardes, desde Durango, saludos para todos. A la expositora le pregunto, ¿habrá forma de conseguir las bases de datos o por partes, por colonia, por sector, por manzana, para hacer los análisis o los estudios de riesgo? ¿O solamente que se puedan ahí, es decir, para estar trabajando y no estar trabajando en el área sin estar conectado a internet o nada, o sea, descargar cierta información del área que nos interesa y no estar conectado siempre en línea para poder en un momento dado hacer proyecciones o hacer cálculos o hacer diversos estudios que se van a trabajar en diversos comercios? Pero mi pregunta es si se puede descargar alguna parte de la base de datos o siempre tiene que estar en línea. Gracias. Sí, qué bueno que lo preguntas, Israel, y es algo que ahorita vamos a hacer énfasis al ver el portal. Ya existe información que se puede descargar, ahorita les voy a mostrar en dónde. Sin embargo, si ustedes, obviamente otra vez regreso a la parte de que no hemos podido publicar todo, porque no habíamos tenido las capacidades tecnológicas para hacerlo. Sin embargo, en el transcurso de este año y a inicios del siguiente, queremos poner ya al 100% todas las capas que nosotros tenemos ya para descargables. Entonces, sí te pediría que ahorita, si no ves alguna, con toda confianza nos puedes enviar algún correo. Ahorita les pongo el correo del Atlas para que digas, ¿sabes qué? Yo quiero esta capa que se ve allí en internet, pero en el visor, pero no está descargable. Entonces, con mucho gusto te la puedes mandar o la podemos subir en lo que podemos subir la totalidad de las capas. Gracias. Pablo Martínez, adelante. Pablo, sí. Buenas tardes, Pablo Martínez, de Puerto. Es nada más, ¿hay algún requerimiento informático, algún tipo de necesidad del equipo de cómputo para poder hacer? A veces el ancho de banda o a veces la comunicación que existe entre una máquina tiene un requerimiento, alguno en especial. Gracias. Gracias, Pablo. Mira, lo que te puedo decir es que todo va a depender de la información. Es decir, yo pediría a lo mejor si estás en tu casa, a lo mejor con tu enlace de 20 megas puede funcionar muy bien. Generalmente en los lugares de trabajo hay un poquito más, entonces funciona mucho mejor. Sin embargo, también, por ejemplo, si en tu casa tienes una buena conexión, pero pues está la parte de si están viendo películas, si al mismo tiempo están en otras sesiones de Zoom y demás, entonces se empiezan a pelear un poquito por ese ancho de banda. Y lo que va a pasar con los sistemas del Atlas es que mandan una petición para que se muestre la información y si no
funciona muy rápido, es decir, si hay se tarda un poco con esta conexión, entonces posiblemente no alcances a visualizar toda la información y tengas que volver a hacer la consulta. Entonces, eso puede pasar. Sin embargo, yo te puedo decir que hasta con tu celular, con tus datos, puedes visualizar la información, pero todo va a depender de la propia naturaleza de la información. No va a ser lo mismo que tú mandes a llamar, a lo mejor des clic y digas a una capa que te va a mostrar 5 puntos en toda la Ciudad de México. Eso va a ser muy rápido. Pero a lo mejor si le das clic y le dices, quiero las inundaciones de 2016, 17, 18, 19, por ejemplo, entonces todos los millones de puntos se van a empezar a dibujar y eso se va a tardar más. Entonces yo te podría decir que todo va a depender de la información, sin embargo, te puedo decir que puede tardar tal vez un poquito en cargar, pero sí, al final de cuentas, si no te carga una vez, lo puedes hacer nuevamente y poder recargar la información. Ahorita lo vamos a ver si quieren. Yo, por ejemplo, cuando estuve probando en la mañana, yo tengo una red de 40 megas y al final de cuentas teníamos 2 sesiones de Zoom y al mismo tiempo, y estaba consultando el Atlas y ya se empezaba a tener un poco de dificultad. Entonces, por eso les digo, todo va a depender un poco tanto de la conectividad como de cuántas personas estén usando esa conexión. Muy bien, maestra. Voy a hacer 2 preguntas aquí que entraron al chat. ¿Ok? Y posteriormente cedemos la palabra a Jorge Lara y después a José Melchor Sánchez para terminar esta ronda de preguntas y respuestas y continuar con un breve receso. Perfecto. Bueno, preguntan precisamente lo que ya comentaste, maestra, ¿en qué liga se puede consultar o se podrá consultar la información del Atlas? También quisiera comentar por lo que acabas de decir, maestra, es que quien esté participando, una vez que compartas la liga para consultar el Atlas, quien tenga conexión menor a 20 megas, pues que no lo intente porque probablemente se salga de la sesión, ¿no? Sí, yo creo que sí, puede ser. Dice la pregunta que de Ámbar Tere, que básicamente es la misma que hizo Lisset, si hay información de fundaciones, asociaciones obligadas en zonas para trabajar en conjunto por zonas, alcaldías y estados. Sí, no está muy bien hecha la pregunta. Si Ámbar puede hacer uso de la voz ahorita, pues adelante, ¿no? Gio Vázquez pregunta, maestra, ¿se puede descargar capas Shape para poder ocuparlas en un programa de georreferencia o QGIS, por ejemplo, particularmente para la Ciudad de México? Sí, si quieren ahorita que entremos a la segunda parte, que es donde va a estar el portal, ahí les puedo decir los 2 formatos disponibles para la descarga de las capas, pero sí, uno de ellos es Shape. Bueno, y el otro simplemente es un comentario que hace José Roberto Ramírez Rocha, que dice, en mi ciudad, ahorita pues si nos pone ahí también en el chat de qué ciudad es, dice, en mi ciudad no hay un atlas de riesgos, uno lo hace de manera particular cuando hacemos un plan interno de protección civil, de acuerdo a lo que uno tiene como base en el sistema de mapeo. Pregunta que si, para el caso de ustedes en particular, que sería la pregunta para ti, maestra, si esto resultara válido. Pues el objetivo, uno de los objetivos de los Atlas, y obviamente sabemos que todo se rige a través de las leyes o los reglamentos. Por ejemplo, ahí cuando dice mi ciudad no sé en dónde esté, sin embargo, pues todo se rige a través del Atlas Nacional de Riesgos, de la Ley General de Protección Civil, hasta ahorita vigente, en donde, pues sí, dice que el Atlas Nacional de Riesgos se construye a través de los atlas locales, municipales y estatales. Entonces, al final de cuentas, si nosotros tomamos en cuenta eso, pues quiere decir que no importa el nivel, sí debería existir un atlas, y sobre todo por los beneficios que ya platicamos, ¿no? Al final de cuentas, si ese conocimiento no se integra y no se comparte, pues entonces no estaríamos cumpliendo con los fines del Atlas, ¿no? Entonces,
no es de que sea válido, sino pues al final de cuentas sí es un instrumento necesario, sí es algo que nos puede brindar muchos beneficios, independientemente de la parte legal, ¿no? Que al final de cuentas pues nos invita a aportar al Atlas Nacional de Riesgos a través de sus metodologías, ¿no? Particularmente por la certeza de la información y la fuente de quien la genera, ¿no? Vamos a ceder la palabra a Jorge Lara, primeramente, que tiene levantada la mano aquí, y una vez terminando a José Melchor Sánchez. Adelante, Jorge, si puedes activar tu micrófono. Hola a todos, buenas tardes. Soy Jorge Lara desde Monterrey. Yo trabajo para un plantel de Getty en Nuevo León. Yo quiero elaborar precisamente el Atlas de Riesgo, lo que es la cercanía de nuestro plantel de Getty Nuevo León. ¿Cuáles son las autoridades, en este caso, que le competen apoyarme a mí para poder elaborarlo? ¿Y cuál sería la autoridad a la que yo debo llevar ese documento ya elaborado para que lo certifique o lo valore? Bueno, en este caso, ahí necesitaremos ver si hay algún tipo de ley local o reglamento local que haga referencia a esto particularmente que preguntas. A un nivel federal, pues es el CENAPRED, es el que tiene las facultades para poder revisar los atlas de riesgos. Entonces, de hecho, ¿por qué les platico que depende de la legislación? Por ejemplo, en la Ciudad de México, a través de la Ley de Gestión de Integral de Riesgos, se le dice a las alcaldías cómo tienen que hacer sus entregas de los atlas de riesgos a la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, eso está especificado allí. Y nosotros, ¿cómo estamos obligados a hacer las entregas al CENAPRED para el Atlas Nacional de Riesgos? Entonces, aquí, más que nada, habría que checar si ya a nivel estatal o municipal existe una legislación que te ha contemplado esto y que te diga exactamente cuál es el camino que hay que seguir. Sin embargo, a nivel nacional, yo te puedo decir que es el CENAPRED el que está facultado para hacer la revisión a nivel técnica de los atlas de riesgos. En este caso, quien me puede apoyar a mí sería la del Estado. Exactamente. Ajá. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias. No, ¿de qué? Le damos la palabra a José Melchor Sánchez. Ya tienes activado el micrófono, Melchor. Sí, gracias, buenas tardes. Gracias, Alejandra, y felicidades por tu exposición. Yo soy de la Ciudad de México, y la pregunta es sobre las barrancas en la zona poniente, si tenemos ahí alguna, bueno, debemos de tener información, pero ¿cómo acceder a ella? Y si tenemos o sea, hay un proyecto en Tláhuac, pero sé que hay una serie de ranuras o grietas que se detectaron últimamente, pero también hay dónde la puedo consultar. Esa es la pregunta y gracias. Gracias, Melchor. Sí, mira, puede ser, hay dos vías, ¿no? Las alcaldías obviamente están obligadas a hacer sus atlas de riesgos y ponerlos a disposición, y también están obligados a entregárnoslo a nosotros. Lo que te puedo decir es que ahorita hemos empezado a trabajar muy de cerca con las alcaldías para trabajar las capas y ponerlas a disposición. Entonces, a lo mejor podríamos indagar si este tipo de información que tú necesitas ya está montado en el atlas, o a lo mejor está inmerso dentro de los atlas de alguna alcaldía que apenas vamos a publicar. Sin embargo, tú estarías también en todo el derecho de solicitar ese tipo de información directamente también a la alcaldía, o sea, a la unidad de gestión. Ellos también deberían, hay ciertas cosas que luego no, pues por cuestión de tiempo y por cuestión de muchas cosas, no vamos a la par entre las actualizaciones que ellos tienen y la que nos mandan a nosotros, porque a veces como que las dejan juntar y después nos lo mandan como todo en un paquete. Entonces puede ser información que ya exista o que ya esté trabajando, que ya esté actualizada y que la tiene la alcaldía y todavía no se nos ha proporcionado. Entonces, podemos checar la información. Nosotros tenemos un atlas de la alcaldía Tláhuac, tenemos algún tipo de información en el atlas de la ciudad. Sin embargo, podemos indagar si lo que tú necesitas, quién lo tiene y por supuesto, proporcionártelo.
Muy bien. Voy a dar paso a dos preguntas más, maestra, de las que están en el chat. El ingeniero Isaac Cruz comenta, considero que el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, solo se queda en un portal de información muy general y no actualizada. Se ve muy bonito con aplicaciones geográficas, es bueno en el contexto de que los estados y municipios aún no ofrecen algo similar. Se hace mucho énfasis a los grandes fenómenos geológicos como sismos y grietas y fenómenos hidrometeorológicos como inundaciones, pero son muy generalistas. Pero al final yo veo, comenta Isaac, sigue existiendo un gran vacío de la identificación y mapeo de riesgos que realmente impactan en el día a día al ciudadano, como son banquetas, semáforos, cruces peligrosos, colonias con altos índices de, es que se me va cuando estoy recorriendo, ¿no? Delictivos, baches, postes de alumbrado, paraderos en deterioro en pésimo estado, y de ello no se identifica ni se ve mapeado, ni un seguimiento en su reparación o solución. Esto también me gustaría que se representara y creo que eso mejoraría muchas cosas y evitaría tanto accidente en las calles. Que yo creo que aquí se refería un poquito más a lo que es el alcance del Atlas de Riesgo, ¿no? Desde el punto de vista técnico, científico de ustedes. Sí, bueno, hay dos cosas. Una, de acuerdo a la clasificación de los fenómenos que como Protección Civil se tiene, hay unos que quedan fuera de nuestra jurisdicción, por ejemplo, toda la parte delictiva. ¿Por qué? Pues porque existen organismos que se dedican a eso. Entonces, a veces nosotros solamente lo ponemos como una especie de estadística o como una especie de ubicación. Sin embargo, poco a poco nosotros vamos a ir introduciendo más cosas. Ahorita nosotros lo que tenemos es algo que se llama el REUSE, que precisamente es de donde yo estoy sacando las cosas que les digo que les suceden más a la ciudad. Entonces, este REUSE es un levantamiento en campo que hacen diferentes elementos de la Secretaría y que son en realidad atención de emergencias de diferente naturaleza. Entonces, ahorita vamos a ver que de ahí se sacan la cantidad de inundaciones que hay en la ciudad, se sacan incendios, se sacan cortocircuitos, se sacan caída de árboles. Por ejemplo, la caída de árboles, alguien no se puede imaginar, pero es un grave problema en la ciudad. Entonces, todo este tipo de cosas, poco a poco las hemos ido introduciendo. Sin embargo, sí cuidando de que pues irlo haciendo con los mejores procesos posibles para también no interferir con otras dependencias que precisamente se dedican a esa parte. Entonces, si quieren ahorita en el portal les voy a ir mostrando toda esa parte que está, pues es lo que sucede día a día en la ciudad, lo que le sucede y que nos ha obligado entonces a expandir esta base de datos con cosas que precisamente no están en la ley. O sea, hay cosas de esta naturaleza que posiblemente no están contempladas en la ley, ni en la base de datos del CENAPRE, ni de nada, porque pues en primera instancia no era el enfoque, pero al final de cuentas es algo que le sigue ocurriendo a la ciudad y que nosotros poco a poco vamos a ir integrando. Entonces, sí tiene razón, hay cosas que siguen faltando. Sin embargo, ahorita sí les puedo decir el avance que tenemos con respecto a las cosas que le suceden día a día a la ciudad. Gracias, maestra. Una pregunta de Omar. Dice, ¿qué tan factible es que ante un escenario como un sismo, el Atlas pueda ser usado como una plataforma que, mediante verificación, sirva para participación ciudadana referente a daños, servicios, refugios o centros de acopios? Sirve como instrumento o insumo para mostrar todo lo que tiene la ciudad. Sin embargo, no debe usarse como la única herramienta para la gestión de la emergencia, eso es cierto. Por ejemplo, para el sismo que ponen ahorita, existe ya un plan de emergencia sísmica que precisamente ya tiene una serie de herramientas, que estas herramientas las está desarrollando la DIF, porque todo esto se está llevando a un nivel de jefatura de gobierno, o sea, no solamente es de la Secretaría, sino que existen diversas entidades ya participando. Entonces, este plan de emergencia sísmica ya está a nivel Ciudad de México,
A lo mejor muchos de ustedes no se han dado cuenta, pero aunque no se hayan hecho los simulacros que se tenían planeados, para toda la población sí se han hecho a nivel de gabinete, sí se han hecho a nivel de gobierno de la ciudad, y se han echado a andar estas herramientas, y se han echado a andar estas bases de datos, y se han echado a andar los protocolos con las diferentes personas, porque lo que no se había tenido hasta ahora era el manejo de la emergencia, es decir, cómo controlas los recursos, cómo zonificas para que diferentes personas se hagan cargo de diferentes zonas en las cuales hayan resultado con daños, cómo se hace la comunicación, cómo sé que ya están ahí, cuáles son sus nombres, cuáles son sus apellidos, cuáles son los teléfonos, cómo se coordinan, cuánto tiempo va a llegar, cuántos recursos hay. Entonces, el Atlas solamente sirve como la base de todos los insumos, sin embargo, la forma en que se gestiona la emergencia se hace con otro tipo de herramientas. Muy bien. Oscar Moore pregunta o comenta, el Atlas de riesgo sin duda contribuye a la gestión de riesgo, sin embargo, a la fecha las alcaldías no han emitido su propio Atlas. ¿Existe una sanción para esa omisión? Es que era lo que les comentaba, de que hay una brecha entre lo que se ha hecho y lo que está disponible de manera pública. Todas las alcaldías tienen un Atlas. ¿Qué tan actualizado está? Eso ya depende. Como les dije, por ejemplo, tenemos actualizaciones de los Atlas del año pasado y hasta estas alturas yo le puedo decir, pues no está actualizado, ¿no? Porque ya estamos en 2020 y el Atlas es de 2019. Entonces, sin embargo, si nosotros solamente nos vamos por esa idea, pues entonces podríamos decir que ningún Atlas está actualizado. Tenemos información de ciertas alcaldías en diferentes años. Sí existen los Atlas, pero no se les ha dado la difusión. Y les digo, mucho ha sido porque no se ha tenido esos recursos tecnológicos para poder soportar y publicar toda esta información. Porque lo más fácil sería poner el documento en PDF. Ahí está el documento en PDF, ahí está la entrega del Atlas y listo. Todo el mundo tiene su Atlas. Sin embargo, así no nos sirve. Así no sirve que haya un PDF allí que describa lo que se hizo y que yo lo vea en foto, sino que pueda yo interactuar con estas capas, las pueda yo descargar, les pueda hacer un análisis, les pueda hacer un recorte, me sirvan para lo que yo quiero hacer. Entonces, hay cierta información, por ejemplo, que sabemos que, aunque sea de 1, 2 años, 3 años, pues todavía sigue vigente porque el periodo de cambio de esto, por su propia naturaleza, pues no es tanto. Y al final de cuentas nos puede dar algo por donde partir. Entonces, no es tan malo tener los Atlas de otros años, sin embargo, es lo que les comento. Ha habido una brecha entre lo que hay y lo que se ha publicado. Y precisamente la secretaria ahorita ya está poniendo cartas en el asunto para poder publicar todo lo que se tiene de las diferentes alcaldías. Y hasta este momento nosotros hemos dado capacitaciones, nos hemos acercado con las alcaldías, les hemos explicado un poco acerca de los Atlas, les hemos explicado cómo usar las herramientas, les hemos enseñado QGIS, les hemos enseñado Google Earth, les hemos enseñado muchas cosas para que pues ellas mismas, sin tener recursos extra, porque esa es otra cosa. Para poder hacer un Atlas se necesita una inversión y en muchas veces muy alta. Entonces, el objetivo es que nosotros nos vamos diciendo cómo pueden ir actualizando esos Atlas conforme lo que sucede día a día y qué medidas son las que están poniendo de mitigación o de prevención para poder solventar eso que ya identificaron. Entonces, eso es algo que hemos estado haciendo, sobre todo para que puedan las alcaldías también darse cuenta de lo que está pasando y que lo pueden mapear y que lo pueden incluir en su Atlas de riesgos. Entonces, sí existen los Atlas, que no se han publicado, es otra cosa. Sin embargo, en este año ya van a ver un cambio, en este año ya van a empezar a ver cómo toda esa información empieza a ser más transparente y ya empezamos a subir toda la información que se tiene de los Atlas de las alcaldías. Entonces sin embargo, otra vez regreso,
sí se pueden pedir, o sea, de que eso no es información ni que esté restringida de ninguna forma, esa es información totalmente pública, entonces si alguien llega, ya sea por medio de la Secretaría o por el mismo medio de la alcaldía, a solicitar la información que existe en el Atlas, por supuesto que está para que pueda ser consultada y entregada. Muy bien, maestra. Aquí vamos a cortar las participaciones porque si no, pues